grabación para que esto también le quede a los compañeros que por alguna razón no puedan estar. Andrea, la situación ¿cuál es? En el foro que se abrió, pues la idea es que podamos participar, si no semanalmente, por lo menos cada 15 días, en espacios pequeños. No tienen que hacer pues una participación demasiado amplia, cualquier comentario. No quiero es que en la octava semana o en la séptima semana se llenen todos los foros que se han generado, porque ese no es el chiste de los foros. O sea, el chiste de los foros es poder tener diálogos, poder tener precisiones, poder generar preguntas. Bueno, también podríamos pensar incluso que hasta los diálogos que a veces se abren por los grupos de WhatsApp pueden ser un tipo de foro y eso lo podría valer sobre la base de que lo hagamos como en los tiempos establecidos. Si digamos de 8:30 a 9:30 tenemos participación, podría ser un tipo. Sin embargo, sí me parece que en la plataforma debemos pues tratar como de participar. Entonces no tienes que hacerlo todos los días, no necesariamente semanalmente, pero sí por lo menos cada 15 días entra uno de los foros y opina, mira a ver qué está ahí. ¿Qué es la idea de ello? Pues poder generar, digamos, como diálogo alrededor. Ah, vale, profe, Listo, gracias. eso. Para esta semana no hay nada, pero sí para la próxima. Para la próxima tenemos dos actividades. Uno, tienen que entregarme la ficha de lectura de uno de los textos que trajimos a propósito de esta clase. Dos, tenemos un debate. Entonces, digamos que la primera nota, el primer parcial, estaría dividido en dos. La mitad, la ficha de lectura, y la otra mitad, el debate que vamos a proponer a propósito de lo que hemos visto hasta hoy alrededor del tema de Occidente, Oriente, globalización, digamos, desarrollo, que es como que el tema que nos trae hoy en específico. La idea es mucha participación, no se pide enciclopedias, sino desde lo que hemos visto, de lo que hemos discutido, desde nuestra misma, digamos, como percepción de lo que sucede. Es tratar como de hablar en clave desde muchos elementos, bueno, también de nuestras formaciones profesionales, desde ahí podemos también como tomar mucho, además, porque ustedes creo que son tienen carreras que están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con globalización, con todo lo que tiene que ver con Occidente, con desarrollo. O sea, aquí estamos con dos carreras, administración de empresas, que sí o sí, el tema de desarrollo es fundamental porque eso tiene mucho que ver con todo el concepto, digamos, económico que nos mueve. Y está el tema de negocios internacionales, que finalmente el concepto de globalización es fundamental. Entonces aquí no, o sea, este seminario casi que es muy pertinente para ambas carreras y por eso he tratado de manejar mucho la clase en estos dos, como en estas dos claves, o sea, tanto en globalización como en desarrollo, porque creo que permite unir muy bien lo que se está trabajando en ambos como seminarios. Pero bueno, ya son las 6:37, creo que podemos ir iniciando, de todas maneras ya se está grabando para los compañeros que faltaron. Como saben, pues aquí ya tengo el tema de la lista de la asistencia y demás. Cualquier eh, cualquier intervención o aporte, no duden pues en alzar la mano o abrir el micrófono. Para hoy, ¿qué vamos a trabajar? Preparé algo y hay dos grandes, bueno, hay muchos, pero hay dos exponentes. Ya trabajamos la sesión pasada algo de Samir Amin, trabajamos también algo de mi amigo Edward Said, que pues, yo creo que van enfocando un poco como esas grandes categorías de lo que es Occidente, lo que es globalización y demás. Pero ahora quiero poner como dos contraposturas a lo que tengo preparado para ello es una especie de paralelo entre dos grandes concepciones de desarrollo. Y para eso tengo a Amartya Sen con este texto de Desarrollo y Libertad, que me parece que es casi que es un texto clave para entender todo lo que tiene que ver la teoría del desarrollo. Y está en contraparte, o sea, es como un versus, ¿no? Una pelea ahí interesante desde lo académico, y está como en contraparte de ello la lectura que tiene, por ejemplo, Arturo Escobar, desde una crítica completa al desarrollo. Arturo Escobar además es colombiano, Manizalita, y la idea con ello es poder como poner en contraposición esa categoría de desarrollo. Voy a tratar de ser muy objetivo, aunque no parcial, porque yo tengo unas posturas sobre ello y creo que ustedes las han podido evidenciar. Lo de hoy no lo... Ay, ¿está sonando bien el micrófono? Sí, Sí, profe, señor. yo te escucho bien. Ah, dale, es que como yo manoteo tanto, a veces le doy el micrófono y creo que por eso es que los estoy dañando. Pero bueno, ya, algo haré, me va a tocar poner
un manos libres para que no me moleste el cable. Muchas gracias por responder, Andrea y amigos. Para hoy, entonces no preparé unas diapositivas como tal, me perdonarán porque el diseño no es como tan agradable, porque de todas maneras yo siempre soy un poco simple con ellas, pero digamos que sí estoy como, hay un paralelo por lo menos, como en ambas ideas, como en ambos, como tratando de identificar, como para que ustedes tengan muy claro cuáles son las dos posturas que se están encontrando ahí y que eso les permita para la próxima sesión o hoy mismo ir construyendo aportes, discusiones, bueno, poner en conflicto esas dos, digamos, esas dos visiones de lo que es el desarrollo. Amartya Sen desde la visión, digamos, como de que el desarrollo es positivo y necesario para la humanidad, que además ha estado ligado a las grandes instituciones que lo han desarrollado, el Banco Mundial, un economista premio Nobel, y Arturo Escobar, que de una lectura desde América Latina, mucho más crítica de ella, y que de todas maneras creo que nos permitiría hacer un ejercicio muy completo. Voy a presentar, pues voy a compartir pantalla, les requiero, no es una presentación, si quieren se la subo a la plataforma, ya ustedes me dirán, sino que es que me da Claro, pena. profe, hay que subirla, profe. Dale, sino que es que no es digamos, como una presentación en el sentido estricto, ya ustedes la verán, es más unas notas ahí, pero bueno, voy a ver si le digo a alguien que me ayude poniéndole algunos diseñitos o algo así para que quede más agradable visualmente. Entonces, bueno, eh, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, como voy a estar aquí presentando, si tienen algún aporte, por favor, activan el micrófono, porque aquí no, aquí como que pierdo la posibilidad de, de ver pues como el Meet. Listo. Entonces, bueno, el tema, como saben, es el capitalismo en la era de la globalización. Eso es lo que avanzamos la sesión anterior, pero vamos a profundizar el día de hoy. Y básicamente lo vamos a hacer haciendo un versus, es la propuesta que estoy presentándoles a ustedes, espero que me vaya bien con ello, y es un versus entre desarrollo y libertad de Amartya Sen, que es texto clave de eso, y la invención del desarrollo de Arturo Escobar. O sea, esos dos textos tienen una visión totalmente antagónica, o sea, es casi como que ver la cara y la contracara de un mismo discurso. Me parece que en aras de construir también el tema de pensamiento crítico, de lectura crítica, es prudente que vean eso, que vean eso. Ahora, antes de ello, no sé, hay una pregunta que había promovido para el día de hoy y es sobre una frase, no sé si la vieron ahí en la plataforma. Esta frase es una frase que está en una novela de Balzac que se llama Piel de Zapa, que creo que es Piel de Zapa, perdón, esto no recuerdo ahorita exactamente qué novela es, pero sí es el epígrafe de una gran novela que se llama El Padrino de Mario Puzo. Y esa frase dice, detrás de toda riqueza hay un crimen. ¿Quién me podría decir esa frase que nos podría como decir? Dale, Andrea. Bueno, yo, Eh, dale, Andrea. Y luego Camila. profe, pues es que esta frase abarca demasiadas cosas que justo pues en estos momentos estamos evidenciando, ¿no? Que a través de la evolución que hemos tenido, yo no sé si es evolución o involución, porque mira todo lo que ha pasado desde la parte económica a nivel mundial. Y finalmente ese es el resumen, esa frase es el resumen de que los poderes, finalmente, la gente que quiere tener el poder, no le importa pasar por encima de quien sea. Y ahí es de donde se tiene en cuenta, es como la reflexión que yo hago, ¿no? Para llegar allá no les importa y por eso pasan por encima de todo lo que haya que pasar. Profe. Muchas gracias, Andrea. Pero va Camila y luego vas tú, Julián. Ok, profe, gracias. Dale. No, Camila parece que se quedó sin internet, entonces dale tú, Julián. ¿Yo, profe, o qué? Sí, dale tú que Camila se salió, de pronto se cayó internet. Lo escucho entrecortado también, profe. No, pues, profe, pues eso, más que todo, pues habla como desde un punto de vista moral y de justicia social, pues ya que nosotros hemos visto que
Hay una especie de crimen de enriquecerse a toda costa, pues a beneficio solamente de una sola persona o una sola entidad, explotar, engañar, manipular, para pues con los bienes y arrebatarle los bienes a las personas solamente pues para lucrarse de una sola persona. Pues ahí se habla también como algo así de cuando se fabrican o se hacen cosas en otros países y los traen y los venden a un mayor precio. Eso es aprovecharse, eso es más que todo como tratar de hacer que las personas, desvalorar más el trabajo de las personas, pero enriqueciendo a unos pocos. Y es como más que todo eso, pues, profe, que también medio entiendo y medio leí por ahí. Muchísimas gracias, Julián. Muy pertinente también tu aporte. Lo mismo, Andrea. ¿Alguien más piensa aportar? Álvaro, ¿vas a Profe, decir? ¿Quién? Ah, Anderson. Anderson, dale. Bueno, profe, Dale, buenas noches, ¿cómo Camilo. está? Buenas noches. Bueno, pues digamos, dentro de mi percepción, lastimosamente estamos viviendo en un mundo de que siempre queremos como aprovecharnos de las oportunidades y digamos de todo lo que nos puede dar la comunidad o como tal lo que nos rodea, siempre pensando como un beneficio propio independientemente de cómo se pueda conseguir. Digamos, yo lo veo esa percepción y también lo veo, digamos, en el punto de que lastimosamente se han creado muchas estrategias donde siempre se buscan lucrar cierta cantidad de personas independientemente del daño que causen a los demás. Digamos, pues para mí son muchas perspectivas, pero mirándolo, digamos, acá en Colombia, y no vamos muy lejos con lo que está sucediendo, y por eso es que, digamos, el pueblo se ha cansado también de eso, es, digamos, lo que nos sucedió a través de la ley 100, que con eso, lastimosamente, que hicieron fue privatizar la salud en el sentido de que crearon esas organizaciones para administrar la salud, y con ello que han conseguido solamente es desangrar la salud, desangrar el pueblo y lucrarse unos pocos arriba, mientras que, digamos, la salud de mal en peor. Entonces siempre se quieren es como buscar como esas medidas de primero yo, segundo yo y tercero yo, independientemente de lo que pueda suceder. Entonces quieren conseguir como los lucros a toda costa, sin importar nada hacia los demás o hacia las personas, inclusive hacia el medio ambiente, porque no más con las reformas que se vienen, también va a incluir lo que es lo del Santurbán y lo que es el Chocó, que quieren tumbar toda gran parte de la flora y fauna del Chocó para hacer una avenida. Entonces, quieren desangrar para lucrarse en unos y lucrar los del exterior. Lo veo de esa percepción, profe. Muchas gracias, Anderson. Camila, ahora sí tú que, ¿cómo, ya tienes internet? Camila. Y bueno, Pues no, iba a decir, pues como dice dale. la frase dice que, ay, la frase dice, detrás de toda la riqueza hay un crimen, pues digo que toda persona que tiene un poder tiene como ese privilegio, por decirlo así, privilegio y es muy, el privilegio es como la falta de honradez de esa persona, de tener el poder de mover las masas a su gusto y a su beneficio, sin ver, sin ver absolutamente lo que puede causar, solamente se van a fijar en el beneficio de él. Y es obviamente que siempre va a tener un crimen detrás de cualquier cosa que vayan a hacer, porque no lo van a hacer por el bien común, sino que por el bien propio, por el bien que le va a generalizar a cada persona. Por ejemplo, aquí como dice, ay, muchas gracias. Este clima me tiene, bueno, como dijo el compañero ahorita que estábamos hablando sobre la ley 100 que está sacando ahorita sobre la salud. Esa cosa es la cosa que quiere implementar ese presidente, que es que quiere implementar a la misma salud que está en Estados Unidos. Eso es algo totalmente loco y con respecto a la...
Se le fue el internet a Camila, entonces esperemos otro momentico. ¿Alguien más va a intervenir mientras vuelve Camila? Profe, uno siempre se basa más o menos en el entorno cuando usted pone un trabajo de lo que uno está viendo. Y pues voy muy de acuerdo a los compañeros, que pues lastimosamente acá el poder en Colombia siempre prácticamente lo tienen los mismos y abusan de los demás. Y pues siempre se tiras para eso, profe. Mire lo que está pasando en el momento. Y pues siempre va en torno a eso, que las personas siempre tienen un beneficio propio. Y los que están en el poder no los quieren soltar. Entre más tienen, más quieren tener, profe. Muchísimas gracias, Luis, Hola, por tu profe, buenas aporte. noches. Dale, Caterine. Dime, Caterine. Ah, bueno, ya. Álvaro, ¿vas a decir algo? Bueno, ¿alguien más antes de cerrar esto para iniciar con el tema? Bueno, muchas gracias a todos por el aporte. Esperemos que Camila ahorita se le mejore el internet para volver a que nos apoyen en su intervención. Y aquí pues recogí algunas ideas que me parecen como muy pertinentes, hablando del tema de lo que es el poder sin escrúpulos, alrededor del tema, por ejemplo, de lo moral, alrededor del tema de lo de la ley 100, pues de ejemplos muy concretos de lo que sucede en Colombia. Creo que estamos muy en la línea de cómo esa frase que detrás de toda riqueza hay un crimen, que es además casi que una obra literaria, pero que hace una crítica tremenda a toda la sociedad que inició en ese fenómeno de la industrialización, termina pues como mostrando algunas, como esas partes grises de ese discurso bonito que a veces nosotros creemos que se forja alrededor de esta sociedad. De todas maneras, siempre hay un lado, una contracara de lo que uno ve. Ahora vamos a ahondar un poco más en ello. Por ahora vamos entonces a hablar a propósito de Amartya Sen y Arturo Escobar. ¿Ahí están viendo bien las diapositivas o las amplío? No, ahí está bien, profe. Listo. Aquí creo que se van a ver un poco mejor. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, les había dicho, es un contrapunteo que llaman entre Amartya Sen con Desarrollo y Libertad y entre Arturo Escobar con la invención del desarrollo. Yo qué hice, coger algunas notas de los libros. Por fortuna, pues los he trabajado hace algún tiempo. Pero antes de eso voy a hacer como una presentación de los dos, digamos, de las dos personas que nos van a acompañar, por lo menos los textos que vamos a presentar. Primero es pues una biografía de Amartya Sen. Les digo, esta vez va a ser mucho texto en las diapositivas, no acostumbro a ello, pero como estamos trabajando como síntesis y contrapunteo de los temas, tampoco quería tener pues como 20 o 30 diapositivas y traté de sintetizar. Entonces, bueno, Amartya Sen, él nació en 1933, él es de la India, él es filósofo y economista y ganó el Premio Nobel de Economía en 1998, así que pues, no es pues también cualquier persona, un tipo, digamos, muy reconocido en la comunidad académica internacional, que tiene unos trabajos muy serios y muy rigurosos. Él estudió en Cambridge, donde se licenció, también se doctoró allí mismo y pues, fue profesor de economía en diferentes universidades, en Delhi, en Calcuta, en Oxford, en London, bueno, en Harvard, ahí está algunos pues, notas sobre ello. Él fue doctor del Trinity College de Cambridge y en enero de 2004 volvió a Harvard, donde imparte clases actualmente, o sea, él todavía está ahí. Él tiene, digamos, varias obras, pero una de las más reconocidas es su ensayo sobre pobreza y hambruna. Y finalmente él muestra que el hambre no es un problema de falta de alimentos, sino desigualdad de los mecanismos de distribución de alimentos. O sea, él dice que pues, tiene algunas lecturas un poco críticas sobre cuando uno habla del hambre. Entonces, cuando no, es que se están muriendo de hambre las personas, él lo que hace es mostrar que no es que no haya alimentos suficientes, sino que eso no se distribuye de manera adecuada. Dice que tiene pues algunos elementos ahí como interesantes y él ha tenido mucha influencia en todo lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano en las Naciones Unidas, en todas estas muestras de, digamos, como de equidad, inequidad, bueno, tiene algún elemento ahí como importante. Creo que fue parte del Banco Mundial o el FMI, no
no lo tengo claro ahorita, pero estuvo como participando de ello, si no fue presidente, estuvo como en los altos como rangos de ello. Y la otra persona, o sea, como la contracara de esto, es Arturo Escobar, que él es antropólogo, él es colombiano, de hecho estudió aquí en la Universidad de Cali, creo que es Manizalita, pero él hizo pues, estudios de posgrado en la Cornell University en California y se doctoró en 1987. Él ha trabajado sobre ecología política, antropología, o sea, sobre todo el tema de movimientos sociales, digamos que un intelectual muy presente en esos temas, sobre todo alrededor de la ecología, ha hecho grandes aportes. Él es catedrático en la Universidad de Massachusetts, pero usualmente viene a Colombia, participa en algunos foros. Hace 2 o 3 años creo que estuve en Manizales en un encuentro en Ecovida dando unos aportes como muy valiosos, tipo como también de resaltar. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este espaciocito? Ya con esta presentación. Dime, Caterina. Qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que pues yo no he podido salir del trabajo por todo el tema que hay de bloqueo y en este momento Sí, me tengo que tratar de movilizar el centro y pues hay un poquito de marchas. Entonces, por si me desconecto de la clase, listo. no te preocupes, Caterina. No te preocupes. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Miren, tengo un paralelo en la parte a mi izquierda. Está todo lo que dice Amartya Sen en Desarrollo y Libertad, 2, 3, 4, son 5 diapositivas, y a la derecha son algunos elementos que seleccioné de la invención del desarrollo de Arturo Escobar. No están, digamos, como en contraposición una tesis de otra, intenté desarrollarlo así, pero me pareció un poco como complejo, sino que más bien están como las tesis que tiene cada uno y ahí vamos mirando cómo las dos se van como contraponiendo. Entonces, bueno, por ejemplo, desarrollo y libertad, Amartya Sen nos dice que el desarrollo es un proceso de expansión o puede ser un proceso de expansión de las libertades reales de los individuos. ¿Qué está diciendo ahí Amartya Sen? Que el desarrollo no es solo como una condición económica, como usualmente la vemos nosotros, sino que hay una ligación muy precisa entre desarrollo y la expansión de la libertad real de los individuos. Esa es como la tesis como central que él tiene. Y más adelante empieza a decir, bueno, a concretar ello. También plantea, por ejemplo, que el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, que son la pobreza y la tiranía. Miren, hay que tener en cuenta cuáles son los conceptos que él tiene, por ejemplo, de desarrollo, cuáles son los conceptos que él tiene de libertad, cuáles son los conceptos que tiene de pobreza y demás. Entonces, por ejemplo, él dice, ¿qué es lo que nos priva a nosotros de la libertad? Son dos cosas. La pobreza, o sea, no tener acceso a bienes de consumo, no tener acceso a servicios básicos, no tener acceso a tecnología, y la tiranía, y es estar gobernados por regímenes que coartan mis derechos individuales, que coartan, digamos, la libre empresa. Esos dos elementos son los que él considera que constituyen la privación de la libertad. Y además, se puede asociar la ausencia de libertades con la carencia del acceso a servicios básicos. Es decir, quien no tiene acceso a agua potable, quien no tiene acceso, por ejemplo, a energía, quien no tiene acceso a Internet, no es libre. Y miren que eso parece, cuando uno habla de libertad, parece que fuera un concepto muy por allá de la filosofía política, muy distante de nuestra realidad cotidiana, pero Amartya Sen, perdón, precisa la libertad en función de nuestro acceso a bienes y servicios. Entonces él dice, no es un problema solo de filosofía política, cuando uno dice, no, ¿qué soy o no soy libre? Y empiezo a discutir qué es ello, a filosofar sobre ello, dice, no, a ver, si tú no tienes acceso a servicios básicos, tú no eres libre. ¿Por qué no eres libre? Porque tú no puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, si nosotros no podemos, en lógica o en clave de Amartya Sen, si yo no tengo agua potable, si yo no tengo energía eléctrica, si yo no tengo salud, si yo no tengo educación, si yo no tengo internet, no soy libre. Independientemente que esté en una casa que tenga 40 hectáreas, pues porque también a veces asociamos
riqueza a cantidad de tierra, y no es solo eso, sino qué fertilidad hay en la tierra, qué tantos recursos hay en la tierra, qué productividad hay en esa tierra, y cómo yo puedo, digamos, adquirir bienes y servicios en ese espacio en el que estoy. Entonces, miren que ahí ya, es más, casi que hay una relación muy ceñida entre libertad y pobreza, ¿no? Entonces, que casi, eso ya él no lo dice así precisamente, pero casi que uno después de eso podría decir que quien es pobre no es libre en esta clave, ¿no? Y se puede asociar, bueno, ya. Les pregunto, ¿cómo quieren que hagamos esto? Yo leo todas las tesis de Amartya Sen y luego todas las tesis de Arturo Escobar, o voy leyendo diapositiva a diapositiva las tesis que van presentando cada uno. Ustedes me dirán, ¿cómo lo quieren? Pues, profe, no sé, digamos en ese momento ya explicaste a un personaje, ya podías explicar el otro, digamos como para estar ahí en la misma diapositiva, pues es mi pensar. Dale, muchas gracias, Anderson. ¿Alguno más tiene otra idea o estamos de acuerdo? Sí, profe, así se hace el paralelo y de una vez uno va mirando las diferencias y pues vamos pensando también, sacando conclusiones. Dale, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, entonces voy a confiar en esas dos posturas de ustedes. Entonces ya en la parte de Arturo Escobar, por ejemplo, él dice, ojo que miren que dentro de todo, empecemos a leer entre líneas. Para Amartya Sen el desarrollo es bueno, y para Amartya Sen hay que hablar de desarrollo porque el desarrollo amplía libertades, expande libertades, el desarrollo exige la eliminación de las fuentes de la privación de la libertad, o sea, parece muy bonito, parece muy loable, pero mira que cuando entonces pasamos a Arturo Escobar nos dice, por ejemplo, el término subdesarrollo se ha encontrado ligado de manera indisoluble a la cotidianidad de Latinoamérica. Es decir, cuando uno dice países subdesarrollados, bueno, ahorita le dicen en vías de desarrollo, pero casi que uno sabe que están hablando de uno, ¿no? O tercer mundo uno sabe que es de uno. Independientemente, es más fácil incluso ese debate que el si somos occidentales o no. Porque uno dicen que uno es subdesarrollado, dice sí, sí, señor. Bueno, ahora se habla en otras formas, pero está claro que es hacia nosotros. Las metas para superar el subdesarrollo y entrar a ser un país desarrollado se encuentran unado elementos como crecimiento económico, progreso, prosperidad y principalmente la superación de la pobreza. Fíjense que lo que está haciendo Arturo Escobar en esta diapositiva es casi que decir o hablar acerca de lo que está proponiendo Amartya Sen. Miren que aquí parece que no hay contradicción. ¿Sí estamos como viendo ahí como esta relación? Eso te iba a decir, que los dos van ligados al mismo, o sea, el sentido es el mismo. Ahorita, espérate, En verás. esta parte. Sí, exacto. Aquí parece que sí, pero vamos a ir mirando cómo va a desarrollar. ¿Vas a decir algo más, André? No, profe, sigue. Dale, no. Pero vamos a ir mirando cómo diapositiva a diapositiva, esas dos categorías van, bueno, esos dos conceptos se van distanciando, más bien, estos dos autores, más que conceptos, se van distanciando. Pero aquí parecería que están ahí, porque lo que está haciendo Arturo Escobar es una lectura de qué se entiende por desarrollo, y casi que esa lectura es decir lo que plantea Amartya Sen. Pero luego, entonces, Amartya Sen nos dice, por ejemplo, que la libertad es fundamental para el desarrollo por dos razones. Una, la razón de la evaluación, que es que el progreso va a evaluarse en función del aumento o no de las libertades de los individuos. Entonces, y ahí hay, por ejemplo, hay un concepto que a mí me parece un poco complejo, y es el tema de hablar de libertad aunado a lo individual y no a lo colectivo. Pero ya lo dará de pronto un poco Arturo Escobar. Y la razón de la eficacia, es decir, el desarrollo depende de la libre agencia de los individuos. Voy a precisar esos dos términos. Entonces él dice que el progreso se evalúa en función de qué tantas aumentan o no aumentan la libertad de las personas, ¿sí? Pero persona entendido como individuo. Entonces yo miro, si la gente es más libre, y es más libre también en la medida en que tiene más acceso, o sea, fíjense que la libertad ya sabemos que la está determinando desde varios elementos, es más libre entre más, digamos, es más libre entre más bienes tenga. Entre más tenga, sí. Sí, exacto, es más libre entre más bienes tenga y por tanto se ha progresado. Y es menos libre entre menos bienes tenga y por tanto no se ha progresado. Sí, básico. Esa es una razón evaluativa del progreso.
Y la segunda es la eficacia, es decir, que el desarrollo también depende de qué tanto de la libre agencia de los individuos. ¿Qué significa? Qué tanto esos individuos tienen posibilidades de progresar dentro de ese sistema. Es decir, por ejemplo, qué tanto los estados, las instituciones permiten que los individuos progresen, puedan crear empresas, puedan, digamos, ampliar sus capitales. Fíjense que ahí le está hablando, es que él es filósofo y economista, entonces él está como uniendo dos conceptos que parecen difíciles de asumir, pero lo hace así. Entonces él dice, la libertad está unida al desarrollo y el desarrollo está unido a estos dos elementos, la evaluación y la eficacia. Dime. O sea que ahí, o sea, como para entender, para yo interiorizarlo, es como, por ejemplo, podemos haber personas que vivimos bien, o sea, que gracias a Dios no nos falta nada, ¿cierto? Tenemos nuestro trabajo y suplimos nuestras necesidades, pero aún así, digamos, no avanzamos un poco más ya desde la parte de ser, pues digamos, tener la empresa, crecer en esa parte socioeconómica. Eso es lo que él está hablando ahí, ¿cierto? Sí, claro. En el tema de eficacia es que uno sobrevive, por decirlo así. Epa, epa. Sí, epa. Sí, no, más claro no pudiste ser, Andrea, exacto. Entonces, según eso, Amartya Sen, por ejemplo, en la evaluación estaría bien en la medida en que uno tiene acceso a bienes y demás. Pero ya en la parte de la eficacia no tanto, porque no tengo posibilidad, no hay posibilidad no hay libertad para poder tener intercambio, para poder tener, por ejemplo, negocios, para poder avanzar. Y si miramos Colombia, donde el tema digamos, de las pymes, las MIPYMES, tienen tantas cargas fiscales y tan pocos apoyos, Amartya Sen estaría diciendo como que aquí en eficacia nosotros nos rajamos porque no hay posibilidad de crear empresas, ¿sí? Hay unos beneficios para las grandes empresas, digamos, pero las MIPYMES no tanto. Y fíjense que la carga tributaria que ya tenemos es grande, bueno, ya tienen, yo no tengo MIPYME, es grande y ahora con la reforma iba a ser mayor. Entonces, en esa lectura, muy bien como lo dices tú, Andrea, no estamos tan bien. Pero, por ejemplo, mírenla, ahora sí, ¿nos queda clara a todos este punto? Pues digamos, profe, que sí, porque digamos yo también lo relaciono en que lastimosamente el Estado implementa más normas y normas y normas para poder dejar las grandes empresas, que son las de ellos, y que puedan estar en el mercado y así poder hacer desaparecer a los pequeños empresarios y que solamente ese grupo de empresarios sean los que manipulen el mercado como tal a nivel nacional. Exacto, no, y estamos de ahí. Creo que vas de la línea de lo que está diciendo también Andrea. Porque lo que estamos diciendo es, según esas dos lecturas de Amartya Sen, nosotros en la parte, digamos, de evaluación nos podría ir bien, pero en la parte de eficacia no, porque no se está permitiendo que haya libre agencia entre individuos. O sea, no se está promoviendo el desarrollo de empresas. Y eso, bueno, sería otra discusión, pero estamos en la lectura que hace Amartya Sen de libertad. En ese punto, digamos que nos rejaríamos. Pero entonces ya miremos la contraparte y esperemos que ahí, a ver si Arturo Escobar ya suena similar o a Amartya Sen o se distancia. Arturo Escobar dice, así encontramos la fórmula que dicta que la superación de la pobreza es una condición sine qua non para el desarrollo. Sine qua non es un latinismo que significa sin el cual no. Qué pena ahí por el uso de estos latinismos que a veces se le van a uno. En literatura los usa uno mucho y en historia y pues a veces son más mañas, porque hay otras formas en el español de reemplazar. Entonces dice, la fórmula que dicta que la superación de la pobreza es una condición sin la cual no, o sea, una condición obligatoria para el desarrollo. ¿Sí? Mira que está muy ligada lo que está diciendo ahí. Sin embargo, ojo acá, ya estamos hablando de los peros. La realidad dista enormemente del discurso. Y voy a leer esto textualmente. Dice así. La pobreza masiva en el sentido moderno solamente apareció cuando la difusión de la economía de mercado rompió los lazos comunitarios y privó a millones de personas del acceso a la tierra, al agua y otros recursos. ¿Qué está diciendo aquí Arturo Escobar en función de lo que decía Amartya Sen? Miren que ella está totalmente desfasada.
o distante más bien. Profe, pero es que ella lo está hablando de manera colectiva. ¿Cómo así, Andrea? No te entendí bien el aporte. Vuelve a poner la diapositiva, profe. Dale, ahí está. Ahí en el último texto, cuando dice la pobreza masiva, En el en el sentido sentido moderno. moderno, solamente apareció cuando la disfunción de la economía del mercado rompió los lazos comunitarios y privó a millones de personas del acceso a la tierra, al agua y a otros recursos. No, pues, espérame, déjame pensar nuevamente. Dale, si quieren vamos para la siguiente y luego volvemos. Porque es que si no quiero hacerles spoiler de lo que... Sí, avanza, avanza. Listo, listo. Porque, bueno, listo. Acá. Entonces, Amartya Sen tiene un apartado que dice libertad política y calidad de vida. Entonces, Amartya Sen dice, las libertades y derechos contribuyen al desarrollo económico. Eso parece pues como básico, ¿no? Entonces, entre más derechos tengo yo, sí, espérate que me están sirviendo un cafecito que es el motor para trabajar, además está haciendo como una lluvia muy rica. No, está bien, muchísimas gracias, jefe. Las libertades y derechos contribuyen al desarrollo económico. ¿Qué está diciendo eso ahí? Que pues entre más libertad, entre más derechos tengo yo, entre digamos, se garanticen mis derechos a la vida, bueno, todo el tema constitucional, eso permite que el desarrollo se dé. Creo que parece simple, está bonito. Dice así, la contribución del mercado al crecimiento económico es importante, pero solo si reconoce la importancia directa para intercambiar palabras, bienes o regalos. Dice, el mercado ayuda al crecimiento, pero ese mercado debe ayudar, solo se reconoce que tiene que estar ayudando, digamos, en términos de construir bienes, regalos, o sea, el tema del acceso a la compra y a la venta de mercancías, pero no es solo compra y ventas de mercancías, sino lo que está diciendo es que son personas las que compran y venden esas mercancías. Entonces yo no compro un celular, yo compro un celular porque me estoy dando un regalo, se lo voy a regalar a alguien, o yo compro un bien porque lo necesita para mi familia, pues, carro, televisor. Entonces, él dice como que las mercancías no son mercancías, sino que esas mercancías están ligadas a intercambios culturales y sociales, de cierta manera. ¿Clara esta parte? ¿Sí es clara? Sí, señor. Listo. Y ahora, miren ahora el spoiler de la diapositiva anterior, Andrea. Dice así, la pobreza, más que un mal a solucionar de la modernidad, es el resultado de la misma. Está diciendo que no es que la pobreza sea bueno, lo que dice Arturo Escobar, ¿no? Está diciendo Arturo Escobar no es que el desarrollo tiende a solucionar la pobreza, sino que fue el desarrollo el que causó la pobreza. Entonces es muy curioso, porque tras de que es el que causa la pobreza, ahorita es el que está diciendo que tratando de generar fórmulas de cómo acabarla. Eso es lo que estaba diciendo, digamos, interpretando la diapositiva anterior. Mira, entonces cuando él dice, que la pobreza masiva en el sentido moderno apareció cuando la difusión de la economía de mercado rompió los lazos comunitarios y privó a millones de personas del acceso a la tierra, al agua y otros recursos, pues lo que pasa es que ese cambio, ese cambio en el modelo, digamos, como de la modernidad, por ejemplo, ese desarraigo de la tierra, ese abandono del campo porque no es rentable producir en el campo, pues lo que ha hecho fue generar digamos, como los grandes bueno, es que no es cortinas el término, digamos, como es el acumular, digamos, grandes sectores de pobreza en las periferias de las ciudades, el tema, nosotros tenemos, por el tema de la carga de la violencia en Colombia, un tipo de desplazamiento muy ligado al tema de la violencia, digamos, como sociopolítica, el tema del conflicto armado. Pero resulta que nosotros también tenemos un gran desplazamiento interno por cuenta de la pobreza en el campo. Y muchos de nosotros, entre ellos, por ejemplo, por mi parte materna, mis abuelos vinieron de Calarcá siendo campesinos porque no podían vivir más en el campo y tuvieron que venirse aquí a buscar oportunidades y llegaron, digamos, como a principios de los 80 a Pereira en una migración que no tenía ningún problema de violencia, no tenía, digamos, ningún problema político. Mi abuelito nunca tenía, pues, como mucha fijación en ello, pero fue un tema de lo económico que los extrajo
digamos, como de su espacio natural, siendo campesinos, y terminaron empleándose en cualquier cosa. Entonces mi abuelito, pues, fue vigilante, mi abuela estuvo en el tema de servicios generales, pero no es el caso particular mío, sino que es el caso de muchas familias. La mayoría de nosotros, hay una frase que me parece muy bella, que dice que nosotros somos agrodescendientes. Y es cierto, nosotros todos venimos del campo, bueno, la mayoría. Alguien que diga, no, es que yo soy cuarta generación de citadinos, difícil, porque la mayoría venimos de ahí. Pero entonces lo que está diciendo Arturo Escobar es que esa migración del campo a la ciudad fue por cuenta del desarrollo, porque el desarrollo no pensó, en lo que dice Arturo Escobar, en que esas políticas de promover, digamos, la comercialización, bueno, todo lo que tiene que ver no quiero detallar en ello porque es muy amplio, pero todo lo que tiene que ver con el impacto del desarrollo en las poblaciones, lo que hizo fue generar grandes capas de pobreza. Miren que es todo lo contrario de lo que está diciendo Amartya Sen, porque entonces Amartya Sen está diciendo unas cosas de derechos, de cómo las libertades, o sea, un discurso como muy elaborado, pero lo que está diciendo Arturo Escobar es que eso suena muy bonito, pero la práctica es otra. Volvamos a esta diapositiva. Él dice, Profe, la sí. realidad, la realidad dista enormemente del discurso. ¿Qué vas a decir, Andrea? Dale. Sí, profe, que ahí tienes razón, o sea, uno es muy idealista y muy bonito en las palabras, pero el otro está aterrizado. Arturo Escobar está aterrizado porque realmente es así. A medida que hubo crecimiento, eso hizo que todo el mundo estuviera en función del consumismo. Y mira que ese tema del consumo entonces nos llevó a tener una estratificación, a tener varias cosas, y por eso se ha generado el tema de pobreza y bueno, muchas otras situaciones. Yo comparto más como esa teoría que nos está dando él también. Sí, y miren que esas lecturas comparadas, yo sé que son difíciles, pero son necesarias. O sea, leer en... Profe, discúlpeme. Dale, dale, Julián. Profe, ¿y cuál fue el criterio suyo en escoger esos dos libros? Uno que fue economista y el otro que solamente es un doctorado y que es colombiano. No, pues por ejemplo, porque ambos tienen textos sobre el desarrollo y eso hace parte, digamos, del seminario. Y tienen dos visiones totalmente opuestas, como ya lo estamos viendo, sobre el mismo concepto. Entonces lo que quiero es efectivamente que ustedes pongan en discusión eso. Y ya como Andrea, por ejemplo, está yéndose hacia Arturo Escobar, puede que algunos digan, no, yo estoy de acuerdo con Amartya Sen. Y ambos son doctores, o sea, Arturo Escobar en su campo y de hecho, los dos creo que dan clases en Estados Unidos. Entonces, no, si bien están en contraparte, tienen también como mucho valor, mucho peso teórico. Y lo otro, profe, es que son dos personas que han visto, digamos, a Latinoamérica desde afuera. Entonces, desde ahí tienen su concepto, ¿no? Sí, y mira que, por ejemplo, Amartya Sen es de la India, pues él tampoco es que sea canadiense o noruego, ¿no? Él es de la India, entonces no es que venga como del centro pues, del poder económico e intelectual, sino que también creo que esas lecturas, pese a eso, también tiene una lectura muy, digamos, muy aunada, muy unida, digamos, como al oficial, si se podría decir lo oficial, de las instituciones o de las grandes, pues, corporaciones que trabajan todo el tema de desarrollo. Entonces creo que el ejercicio lo pensé en ese sentido y creo que está siendo como interesante. Entonces, miren lo que dice eh, Arturo Escobar. El discurso del desarrollo se desdibuja en la medida en que parte de una negación del origen de la pobreza y finalmente termina convirtiéndose en una excusa, una manera de formalizar la dependencia económica y política que termina generando crecimiento económico del primer mundo en detrimento del tercero. ¿Qué está diciendo Arturo Escobar? Que es pura carreta. O sea, que todo ese tema de la idea del desarrollo como algo, digamos, como independiente o como algo que quiere aportar a construir el tercer mundo, no. Lo que está diciendo él es como que de alguna manera esa teoría del desarrollo niega de dónde surge la pobreza, porque si tú, porque lo que decía Andrea ahorita, o sea, si finalmente es el mismo desarrollo el que causa la pobreza, pues tú no puedes solucionarlo si estás negando que tú eres el que la está causando. O sea, tú no puedes solucionar un problema sin reconocer cuál es el origen del mismo. Fíjense, todos esos debates cuando el tema de los diálogos de La Habana, tratando de identificar cuál era el origen del conflicto social y armado.
Y a mí eso me pareció muy importante, porque es que buscar el origen es lo que nos permite determinar cómo, no tanto cómo solucionar el conflicto actual, porque bueno, eso, digamos que eso va precluyendo de cierta manera, sino cómo evitar que ese conflicto o conflictos similares vuelvan a ocurrir. Entonces, cuando Arturo Escobar dice, el desarrollo es el que causa la pobreza, no el que la va a solucionar, y si el discurso del desarrollo no acepta eso, pues le va a ser muy difícil a ese discurso solucionar esa, digamos, como esas circunstancias. Entonces, ahí lo que está planteando Arturo Escobar digamos, problematizante, pero trata, digamos, como de mirar como esa contracara pues, de ese discurso del desarrollo. ¿Alguna ahí aporte o duda hasta ahí? Bueno. Parece que somos 4 en la clase, profe. Sí, hay mucho silencio. Creo que es que, No, profe. María. sí, no sé qué pasó. Dime, Luis. Hay uno que está más basado como que en un foro económico, el otro está como más tirado como más a la práctica. Más al concepto de la vida real, profe, porque, Exacto, o sea, para escogerlo uno, pues uno se iría por el colombiano, ¿cierto? Porque pues son ideas más aterrizadas y más prácticas que se ve pues en la vida real. Porque pues pienso que esta persona que se ganó el premio Nobel, Amartya Sen, no, él lo ve como desde un punto de vista, no sé qué tanto es que se haya metido pues a una zona, de un tercer mundo, ¿no? Claro que viene de un país que no es como una potencia económica, también hay que tener en cuenta eso. Sí, pero no se cree edad, porque según tengo entendido estudió o se estudió en Inglaterra o bueno. Sí, sí. En todo caso, el tema es que como se están viendo las cosas y con la proyección que está presentando usted, profesor, uno está más tirado como a las apreciaciones que tiene este doctor Arturo Escobar. Arturo Escobar. Entonces uno se va como más por esa línea. Sí, me parece que será como más metido en la práctica, como más metido en lo que pasa en realidad. Esto es más economista o como se basa más, no sé, como que se basa más en como si fuera un libro. Sí, lo que pasa es que también miren que si ambos son doctores, Amartya Sen es filósofo y economista y Arturo Escobar es antropólogo. Entonces, claro que el antropólogo sí o sí se preocupa más por eso, más por las relaciones entre seres humanos, mientras que el economista tiene ya una visión mucho más como estructural, por decirlo de cierta manera. El tema de la mercancía, o sea, es más abstracto, lo ve todo desde relaciones, digamos, económicas, de intercambio, mientras que el antropólogo se preocupa por el tema de los fenómenos culturales, los fenómenos sociales. Entonces también son miradas que por eso también son tan contrapuestas y esa era la idea como del espacio. Sí es raro, usualmente hay más participación en este grupo, quién sabe qué será, de pronto están con algunas situaciones por lo de la movilización, pero con los que estamos aquí podemos dinamizarlo. Entonces, siguiendo en este debate, en esta lucha de pugiles entre Amartya Sen y Arturo Escobar, les voy a mostrar, entonces, por ejemplo, otra categoría. Y es que, mientras que en Amartya Sen están estas tres tesis, que dice, la libertad para participar en los mercados puede contribuir de manera significativa al desarrollo. Entonces, miren que él ya está diciendo que el desarrollo está relacionado con la libertad de mercado. Entonces, y miren que él ya inició hablando de libertad individual, o sea, ¿y qué es la libertad individual? Pues la libertad, la posibilidad de que yo tenga acceso a bienes y servicios, que yo tenga acceso a servicios básicos, ya está hablando de libertad no individual, sino ya la libertad en el sentido ya de lo financiero, el tema del mercado mundial, y dice que esa libertad es la que contribuye al desarrollo. Miren que ella está haciendo tesis más polémicas. Y mire, la falta de libertad económica puede alimentar la falta de libertad social. ¿Sí? Él dice que cuando uno no permite que, digamos, los mercados funcionen, cuando uno controla demasiado los mercados, pues eso lo que genera
es que las personas no sean libres, porque entonces la gente no tiene acceso a servicios, no tiene acceso a ciertas, digamos, a ciertas posibilidades. Y además está diciendo que dice, última tesis de esta paralelo, el desarrollo está relacionado con los distintos tipos de instituciones que se encuentran dentro de los diferentes sistemas de organización social. Entonces dice, ¿cómo funciona el desarrollo? Pues eso depende de cuáles son las instituciones que están en los diferentes sistemas de organización social, internacionales, nacionales y locales. O sea, cuando él dice organización social, está refiriéndose no solo, digamos, como a una entidad específica, sino a todas las entidades que permiten que se genere esa libertad económica. ¿Sí? Y esa libertad económica es la que nos debe llevar, según la tesis de Amartya Sen, a generar libertad social y por ende, a libertad individual. O bueno, más bien, la libertad individual lleva a la libertad social. Entonces, ante este panorama, dice, por ejemplo, Arturo Escobar, la globalización de la pobreza afectada por la definición de dos, bueno, o sea, la pobreza, digamos, ¿cuál es la globalización de la pobreza? ¿Cuál es la definición de la misma? Es la definición de 2/3 partes del mundo como pobres después de 1945, dice. O sea, se habló de pobreza cuando se dijo que 2/3 partes del mundo eran pobres después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se aterriza eso? Él dice, si en las economías de mercado los pobres eran definidos como carentes de aquello que los ricos tenían en términos de dinero y posesiones materiales, pues miren, ¿qué es un pobre? El que no tiene dinero y posesiones materiales. Entonces, ¿qué son los países pobres? Pues los países pobres son definidos en forma análoga, o sea, en relación con los patrones de riqueza de las naciones económicamente más adelantadas. Entonces, miren, aquí creo que aquí estas dos tesis sí están como muy puestas. La verdad no lo hice intencionalmente, se me dio mientras iba leyendo los dos, pues mientras, o sea, cogí los dos textos, los fui, digamos, leyendo y poniendo las ideas, pero miren que aquí sí hay un contraste muy, muy, muy fuerte. Porque él dice, hay una globalización del concepto de pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la guerra efectivamente Europa está en ruinas, bueno, hay varios elementos que actúan allí. Y si antes el pobre era definido porque, como aquel que no tiene dinero ni posesiones materiales, pues el concepto de país pobre se define igual. Entonces, es el que no tiene en comparación con los países que son ricos, o sea, en comparación con los países que están económicamente más adelantados. ¿Y cuáles son esos países que están económicamente más adelantados? Pues lo que se llama hoy el primer mundo. Pero mira que Amartya Sen no está leyendo eso, sino que Amartya Sen simplemente dice que la libertad está relacionada con la libertad de mercado. Pero ¿qué es lo que no, por ejemplo, lo que no desconoce Amartya Sen, por ejemplo, en esto? Bueno, desconoce no, que no propone Amartya Sen en esta presentación. ¿Alguna idea? O sea, Andrea, Anderson, Julián. O Camila, si ya tienes otra vez internet, que te había visto que se te había ido un poco. Pues, profe, yo no sé, digamos, partiendo del uno y el otro, lo podemos ver como va enfocado, digamos, a Amartya Sen a lo social, independientemente, digamos, del lugar. Y digamos, con el otro que es Arturo Escobar, pues lo va relacionando muy como algo global, pues lo veo de esa perspectiva. Entonces, digamos, va enfocado a algo global, pero a la vez también, digamos, como hacia el lugar donde realmente se quiere dirigir, digámoslo de esa manera. Puede ser donde lo menciona ya los países desarrollados y en vía de desarrollo, mientras que, digamos, el otro va desarrollado también como a la sociedad, digámoslo, transformándolo, digamos, al presente, digamos, hay libertad económica, pues por las condiciones en que nos tienen, digamos, los gobiernos, digámoslo de esa manera. Entonces, digamos digamos, esa falta económica, se ve, digamos, de muchas maneras. Puede ser por los gobiernos, puede ser por las familias, puede ser por diferentes aspectos. Entonces, digamos, lo puedo así como entrelazar así de esas dos maneras.
Profe, perdón, estás hablando y no tienes el micrófono activado. Perdón, Anderson, se me fue. Muchas gracias por tu aporte. Aquí hay mensajes de coordinación académica de que dice un saludo para todos desde coordinación. Estamos disfrutando de la sesión de aula extendida. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte sobre esto o redondeo yo esta idea? Bueno, voy a mirar qué omisión, o sea, qué omisión tiene ahí Amartya Sen, creo yo. Y es que Amartya Sen cuando habla del tema, por ejemplo, de desarrollo y da las fórmulas del desarrollo, pone a todos como si fueran, como si todos estuvieran en el mismo rasero, como si todos los países estuvieran en las mismas posibilidades de desarrollarse. Pero fíjense que cuando Arturo Escobar habla de cómo se concibió la pobreza, pues no todos los países estaban en las mismas posibilidades. O sea, no, digamos que es como tratar de construir una fórmula preestablecida para todos cuando no todos los países son iguales, porque obviamente hay un desfase tremendo entre los países, por ejemplo, que consideramos, digamos, primer mundo desarrollados, porque ellos son los países que tienen la industria, son los países que tienen las posibilidades de mercado, son los países que hoy, por ejemplo, manejan el tema hasta el mercado financiero, mientras que los demás países no han tenido esa posibilidad porque han tenido otras configuraciones sociales. Ahora, ese tema también es problemático, creo que ya en la última parte se va a decir, pero lo quiero ir como trabajando, y es que también es que el concepto de riqueza y pobreza es un concepto de Occidente, o sea, es un concepto de Europa, es un concepto luego de Estados Unidos. No es a nosotros nos dijeron, es que son pobres, ¿quiénes? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, aquí Arturo Escobar cuando dice quiénes son pobres? Pues son los países que no tienen tanto dinero y posesiones materiales. ¿Según cuáles patrones de riqueza? Pues los de Occidente. Pero resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la pobreza, o bueno, si vamos, por ejemplo, con los pueblos indígenas, si vamos hasta con los campesinos, el concepto de riqueza no está asociado a cuánto dinero tengan, sino, por ejemplo, a la relación que tienen con la tierra. Entonces, si tú, y volvemos al tema de las categorías que habíamos trabajado en las otras sesiones. Entonces, nosotros nos ponen unas categorías gigantes, que es Occidente, que es Oriente, y así Occidente, entonces se configura a sí mismo sobre una comparación con otros, pero entonces eso también le da unas formas de interpretar. Entonces ellos como no tienen recursos económicos, ellos como no tienen de pronto bienes materiales o no tienen la tecnología, ustedes son pobres. Pero son pobres según quién, según la visión de los países desarrollados. Y eso lo pone en discusión gente como Arturo Escobar, porque Arturo Escobar, que es un antropólogo, dice, bueno, pero entonces los pueblos indígenas que tal vez no tengan tecnología, que tal vez no tengan, por ejemplo, bienes y servicios, o sea, que no tengan agua potable o energía, pero tienen una relación diferente con la tierra, que tienen un saber ancestral, que tienen además un respeto por la naturaleza, que tienen unas formas diferentes de entenderse a sí mismos respecto al otro. ¿Por qué son ellos pobres? Si finalmente tienen unos conceptos de qué es rico y qué es pobre, que están distintos, muy diferentes, son muy diferentes de esa, digamos, de esa permeación que tiene Occidente. Y eso, por ejemplo, es fundamental. Hay muchos, hay muchos relatos, por ejemplo, en Eduardo Galeano, que lo hemos estado leyendo en competencias comunicativas, creo, cuando la dictadura de Pinochet en Chile, entonces se encuentra con un mapuche, un chileno, le dice, no, estoy sufriendo porque llevamos 10 años de dictadura. Y entonces llega el mapuche y le dice, tú que llevas 10 años y yo que llevo 500 años de dictadura. Entonces fíjense que hay siempre una relectura de los conceptos sobre la base de que las categorías que nos dan no son tan simples como muchas veces nosotros creemos tenerlas. Entonces aquí, como Amartya Sen habla de unas fórmulas que son, como lo decía Andrea ahorita, uno los ve muy bonitas porque uno lee a Amartya Sen, ustedes cogen Desarrollo y Libertad de Amartya Sen, ustedes dicen sí. O sea, yo ese texto tengo que, bueno, de hecho se lo recomiendo, porque ustedes lo leen, ustedes dicen, no, nosotros aplicamos ese libro y seguro que Colombia sale de ser un país pasa a ser un país en vías de desarrollo, que ese es el nuevo término, a ser un país desarrollado.
Pero resulta que muchos de los elementos que está proponiendo Amartya Sen no tienen una lectura, como lo decía también Julián, Andrés, Anderson, perdón, como le decía Anderson, Andrea, es que él no está viendo que la realidad es mucho más compleja, él está intencionalmente o no, no dándose cuenta de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, entonces pensar que cualquiera que aplique esa fórmula va a salir del subdesarrollo sin tener en cuenta que es que no todos los países están sobre el mismo rasero, que es, por ejemplo, el debate que hay con los TLCs. O sea, los TLCs no son en sí mismos malos. O sea, la posibilidad de tener intercambios entre países está bien. El problema de los TLCs es cuando se hacen entre países que tienen mucho más desarrollo, como Estados Unidos, que tienen además subsidios a los granjeros, que es lo que se llama farmer allá, mientras que nosotros tenemos un campo súper atrasado, un campo desatendido, por decirlo de cierta manera, desde el sentido estatal, por no tener otros términos. Y claro, pues si tú pones a competir a los granjeros de Estados Unidos con los campesinos colombianos, pues obviamente no van a tener cómo y vamos a terminar siendo devorados. Entonces no hay un intercambio, sino más bien una absorción de un mercado al otro. Y eso ahí sí no es tan positivo, porque entonces se generan ciertas dependencias. Miren, por ejemplo, nosotros, y eso ya es una crisis en el sentido de que tenemos un país que desde el 91, cuando sale, bueno, desde Gaviria, no sé si Gaviria es 90-94, si no estoy mal, la presidencia de Gaviria, que empieza todo ese tema de la apertura económica, que además el eslogan de Gaviria, miren lo bonito, bienvenidos al futuro, que tenía todo ese tema de generar intercambios, pues el tema eso es el inicio realmente de los TLCs, en Colombia por lo menos. Miren que eso ha generado una caída de la industria nacional, una caída de la pequeña industria, de la mediana industria. Es muy difícil construir acá porque no tenemos cómo competir. O cómo va a sacar uno, por ejemplo, una camiseta al precio a la que a la que se la traen de China. Miren, por ejemplo, las grandes empresas nacionales están mandando a China a hacer parte de los productos y los traen. Escuché, no lo puedo, digamos, como dar por certeza, que por ejemplo Toto y algunas empresas de esas contratan por fuera del país una parte de la producción porque sale mucho más barato. Y cómo, por ejemplo, compite entonces en un campo que no es igual, o sea, que no tiene las mismas condiciones. Entonces, no es un problema las críticas, por ejemplo, que hace Jorge Robledo, que tiene sus bemoles, pero creo que hace un análisis serio del TLC, es que no es que uno diga, no, es que el TLC es malo, no, el problema es que pareciera que fuera entre países de la misma capacidad, digamos, como competitiva, pero no. O sea, es como cuando ponen, no sé, en una carrera de 100 metros a un niño de 4 años y a un niño de 12 años, o a un adulto, y además ese adulto es campeón, ¿no?, de los Olímpicos, y el niño, pues, ahora apenas está aprendiendo a caminar y el niño además no a desayunar. Realmente es muy difícil poner eso porque la distancia entre nosotros, por ejemplo, y Estados Unidos, o entre nosotros y China, es abismal. Entonces, miren todo lo que uno puede analizar desde un concepto tan preciso como lo es la lectura de Amartya Sen, que es válida y que creo que hay que retomarla, pero las críticas que empieza a hacer, empieza a desarrollar, pues, Arturo Escobar. No sé si alguien quiere aportar aquí, tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención. No, profe, es que es muy válido lo que tú dices, que en el tema de que no somos competitivos, a pesar de que hacemos cosas con calidad, porque pues, tenemos muchos productos con calidad, no somos competitivos, es por esa desatención que hay y pues obviamente acá los costos son mucho más elevados, entonces eso es lo que no nos permite ser competitivos en el exterior. Y que adicional a eso, pues, tema de intereses, ¿no? Mira que es muy curioso, a mí siempre, pues, desde hace muchos años para acá, he tenido como una discusión mental conmigo, porque yo tengo que ir a un supermercado y comprar una manzana que traen de Chile, cuando acá podemos comprar. ¿Por qué tengo que comer
comprar unas papas que traen de Ecuador, de otra parte, sabiendo que acá también las producimos. Pero entonces es eso, también se puso del otro lado el hecho de que hay muchos productos que se exportan y que finalmente no nos están dejando acá las cosas de calidad. Nos llegan cosas de otra parte muy bonitas, pero la calidad es muy diferente, ¿sí? Pero es también por esos intereses que hay económicos de parte de toda esa industria, creo yo. Sí, muy bien, Andrea, y creo que en eso estamos. O sea, y mire uno, o mira uno con no sé quién es, cuáles son los rangos de edad de este grupo, pero si uno compara en los 90 lo que era la industria, por ejemplo, textil pereirana, no hay que irse muy lejos a lo que queda hoy de la industria, y no solo el textil, el tema de las vidrieras, o sea, aquí había una economía como local fuerte, y hoy es sobre todo servicios, entonces están pues como todo este sector que está alrededor como de los servicios, están las grandes superficies, pero la industria como tal se ha ido, digamos, desvaneciendo y es eso, o sea, y entonces uno llega, por ejemplo, a un supermercado como, no sé, como, no quiero dar nombres específicos, y ve unas frutas, entonces frutas traídas de Chile, frutas traídas, no, y no solo de Chile, no sé, de Tailandia, o comida traída de Tailandia, cuando uno dice, aquí tenemos la capacidad de producir eso, y sería pues como mucho más eh, coherente para, si uno piensa que es un país en vías de desarrollo, poder tener esa industria nacional, pero es una industria nacional que está agotada. Y mire, por ejemplo, lo de la papa, que es un debate muy reciente, que está comprando la papa de Europa, y aquí hay gran industria, bueno, industria no, hay gran producción papera. O sea, tenemos campesinos con tradición papera en muchas partes, en Pasto, en Nariño, en Boyacá, pero se propone entonces traer el, el la papa de Europa porque es más barata, pero eso, si tú lo miras así, pues tú no estás mirando cuál es el golpe a los campesinos por ello. El arroz, por ejemplo, cuando inició lo del TLC, el golpe al arroz en Colombia sí fue tremendo porque grandes molinos se quebraron. De hecho, mi papá trabajó mucho tiempo en un molino de arroz y apenas nos salió el TLC, pues el molino cerró y hasta ahí llegó, y entonces ahorita el arroz gran parte se trae de Ecuador, el café se trae de Ecuador gran parte, y eso hace que se impacte el tema del campesino, pero además si uno dice que vamos a hacer un TLC, o sea, unos acuerdos comerciales de intercambio con países que tienen protección a digamos a los granjeros, que es el concepto de campesinos diferente en otros lados, no es tan fácil. Y uno dice, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque finalmente hay un desconocimiento de la importancia, digamos, de lo nacional. Creo que ahí va también la lectura de Arturo Escobar. Por ejemplo, Colombia ha sido un país siempre muy juicioso en aplicar las fórmulas del Banco Mundial. Y Amartya Sen sí ha sido asesor siempre de ello. Dice, pero si nosotros siempre aplicamos a rajatabla eso, ¿por qué no salimos por qué seguimos siendo países en vías del desarrollo? ¿Y por qué siempre se dice que es que nosotros no tenemos cómo eh, que el problema es como que se limita mucho la libre empresa? Y no, pues tú miras, las grandes empresas tienen vamos, toda la posibilidad. Hay un tema ahí es un desconocimiento más bien de lo local, de lo nacional, que eso sí poco, y se da una prioridad, una posibilidad de libertad, pero a las multinacionales, el tema de los aranceles, esto ya es más de economía, lo podríamos desarrollar si gustan, pero eso marca una realidad nuestra y dista mucho de lo que está diciendo Amartya Sen, porque él casi que pone unas fórmulas muy simples. Y entonces, cuando dice que la falta de libertad económica puede alimentar la falta de libertad social, dice, bueno, pero entonces, ¿por qué aquí que tenemos tanta libertad económica, por lo menos en función de las aranceles y de las empresas internacionales, la libertad social tampoco es tanta? Porque estamos hablando que hay represión, si se supone que este es un país que promueve ello. ¿Sí? Entonces, miren que ahí hay tan complejo, es más complejo. Y en la última, digamos, como parte de esta presentación, antes de hacer como un balance, un cierre de estos dos autores, en Amartya Sen, él dice cinco elementos para 5 tipos de libertad, más bien. Entonces él dice, se reconocen principalmente 5 tipos de libertad vistos desde una perspectiva instrumental. Usted es economista, entonces él habla de libertades políticas, habla de lo de los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora.
Entonces, mire, él dice, la seguridad protectora, ¿qué es? El tema de ejército, pie de fuerza, o sea, garantizar que la gente esté protegida con el tema de vandalismo y otras cosas, que ese concepto de vandalismo también lo podríamos discutir. Entonces, él cierra ahí. Entonces él dice, bueno, cierra esa parte, porque hay otros capítulos, pero para el espacio de hoy creo que quise trabajar solo como la primera parte del texto. Mientras que Arturo Escobar empieza a plantearnos estos elementos. Dice, por ejemplo, la pobreza cobra sentido para el primer mundo en comparación de las posesiones que ellos tienen con relación a las nuestras. Volvemos al debate. Elementos como la cultura pasan por ser accesorios. La salida de la pobreza se entiende como el acceso a los bienes que la modernidad provee. Entonces, miren el mismo tema. Entonces, para ellos, la única forma de salir de la pobreza es que nosotros podamos tener iPhone, ¿sí? Pues siendo muy insípidos con esa explicación. Y dice, bueno, y está el tema, por ejemplo, del desarrollo cultural, o el tema de tener otras formas de entendernos con la naturaleza, o otra forma de entendernos entre nosotros. Es más, el tema de la posibilidad del campo. ¿Quién dijo que el campo, el desarrollo del campo tiene que ver con la industrialización del campo? Que ese también es un debate muy profundo. Que uno se imagina el campo, entonces se imagina, como en Estados Unidos, por ejemplo, que es los grandes, los farmers, con los grandes tractores, o sea, y con las grandes máquinas, cultivando pues grandes extensiones de tierra con monocultivos muchas veces. No, o sea, aquí el desarrollo del campo no tiene que darse a gran escala, porque no es como, porque industrializar el campo también podría ser jugar en contra, porque significaría que industrializar el campo puede ser quitar a todos los campesinos y que el campo lo adopten monopolios, así que por ejemplo pasa mucho con los debates que hay con los cañauzales en el valle y empezar a explotarlos. El tema de la relación del campo, del campesino aquí, es más complejo porque aquí un campesino tiene, primero la categoría de campesino hasta ahorita se está construyendo, eso habría que precisarlo si quieren. Por ejemplo, nosotros que somos un país con un gran porcentaje de campesinos, todavía no tenemos una categoría muy precisa de qué es un campesino y no se puede asociar a un campesino a la cantidad de tierra, porque una cosa es ser campesino, por ejemplo, en el eje cafetero, a ser campesino en el llano, ¿sí? O en la costa Caribe. Porque aquí, mientras que un campesino tiene, digamos, 3 hectáreas, 4 hectáreas, es un buen espacio de tierra, un muy buen espacio de tierra, en el llano, o sea, hacia el Bichá, bueno, hacia esas zonas, esas extensiones de tierra son mucho más grandes y sigue siendo campesino, porque la relación es diferente. Entonces, es un elemento muy complejo, pero que de todas maneras el tema del minifundio, o sea, es decir, las pequeñas propiedades de tierra son centrales. O sea, es más bien como proponer, por ejemplo, la asociación de minifundios para construir nuevas cadenas productivas, el tema de cooperativas campesinas, incentivar préstamos. En el desarrollo del campo aquí no es necesariamente la industrialización, porque ese concepto de industrialización sigue siendo de Europa, sigue siendo de Estados Unidos, y puede que aquí no funcione de la mejor, digamos como que implementarlo aquí puede ser incluso lesivo contra la tradición campesina y puede generar nuevas formas de, digamos, de desplazamiento desde lo económico, puede generar eh, eh, más pobreza, en el sentido en que pues, se van a apropiar unos de grandes porciones de tierra. Miren que está en el debate con el aguacatejas y otras cosas, y el campesino finalmente va a tener que desplazarse hacia las ciudades a trabajar en construcción, en servicios generales, bueno, quedar o limitarse pues al tema de la lumpenización, porque no tiene cómo, digamos, cómo adquirir o tener pues como acceso a recursos básicos. Mientras que con un proceso, digamos, de financiación de la tierra, con un programa que permita... ¿Alguien va a decir algo? Ah, no, no, solamente es algo que hemos perdido en el país, ¿cierto? Que Dale, si Luis. hubieran tomado mejores decisiones en el tiempo de antes, fuéramos potencia mundial en la parte de alimentos, ¿cierto? Porque hemos perdido bastante, hemos tirado más bien como para la coca y no solamente por la gente, sino por los manejos de los gobiernos, que van a conseguir traer las cosas de otras partes a generarlas acá mismo, como el aguacatejas, que es muy buena opción, pues según un poco que yo leo y lo que he visto, es muy bueno para el país, pero no lo toman como en serio, no lo toman como deberían tomar y muchas otras cosas.
Sí, muchas gracias, Luis. Pero no solo que no lo toman como en serio, ¿alguien va a decir algo? Bueno, no solo que no lo toman en serio, sino que eh, se está generando monocultivo, por ejemplo, de aguacate. Entonces, las grandes aguacateras, ¿pero qué es las grandes aguacateras? Uno o dos dueños, incluso están llegando ahora multinacionales, que son los que son dueños realmente de la tierra y algunos trabajadores que sobreviven sobre ello. Pero el tema del trabajo en campo también es muy inconstante porque muchos trabajan solo en las épocas, por ejemplo, de cosecha, que es cuando requieren mucha mano de obra, que es lo que pasa con el café o con otros productos, y el resto lo mantienen con pocos trabajadores, lo que hace que no haya una estabilidad económica para quien vive de ello. Entonces ahí el tema de lo productivo, sí, estoy de acuerdo, hay que pensar ello, pero hay que pensarlo también en la relación de cómo se vuelve y se incentiva el campo respetando las relaciones del campesino con la tierra, respetando, por ejemplo, que, ¿vas a decir algo, Anderson? Profe, digamos, como para acabar como de rondear ahí, digamos, lo que estás diciendo, yo digo que esa iniciativa empieza primero desde el gobierno, porque digamos, si el gobierno no da garantías para ello es muy difícil, porque en estos días hablaba con un conocido y me decía, también está muy difícil ya el cultivo del café, porque no hay garantías en productos de necesidad para ese cultivo. Vaya usted y compre un bulto de abono, ¿cuánto no le cuesta? Entonces, es eso, la mano de obra de los trabajadores, más todo el proceso que lleva de secado, no les queda nada. Antes, me decía él, antes gano más, no hacer nada en la finca y dejarla así, que realmente yo meterle mano y sacar el cultivo. Entonces, digamos que las primeras garantías son del mismo gobierno, que es el que tiene que estar ahí pendiente de cómo sacar estrategias para poder de nuevo invertir en el campo, porque la verdad es que cada vez le tira más y más al campesino, y una de las reformas también era esa. Entonces, partes de eso, profe, más que todo. Muchas gracias, Anderson. Y sobre lo que estás diciendo, hago una pregunta. ¿De qué sirve Amartya Sen, o sea, la tesis que está proponiendo Amartya Sen de desarrollo y libertad, para solucionar eso, para el tema de incentivar el campo? ¿Creen que algo de lo que dice Amartya Sen soluciona ese tema? ¿Y por qué? Profe, o sea, no porque lo que usted dijo ahora, no está, o sea, como Él ya está de generalizando. esa, no generaliza, el de los problemas que tiene directamente el pueblo, el campesino, sino que él solamente lo hace como, ¿cómo se dice eso? O sea, él tiene como un desarrollo ya como un par, ¿cómo le explico? Se me fue la paloma. Nos categoriza a todos en una sola dimensión, por decirlo así, sin ver verdaderamente cómo funciona cada país, por decirlo así, cada región, la vida de los campesinos, los productos de todo eso. Listo. Va Steven Mora mientras Luis ahí recoge la paloma que le perdí. Me escuché, profe. Dime. Aló, Steven, te escuchamos. Sí, ahí me escucha, profe. Sí, perfecto. Ah, bueno. No, pues que con respecto a lo del autor que usted acaba de mencionar, pues en esa categoría pues no cabe los campesinos, porque él está hablando como una manera de gente ya como de la ciudad, muy industrializado, porque como usted bien le dijo, él es el economista y filósofo, entonces él habla desde un punto de vista del desarrollo como en base a la economía, al capitalismo. En cuanto, pues bueno, no pongámoslo por ahí por esa ideología política, pero sí en cuanto a la acumulación de riqueza en bienes y servicios. Entonces hay como la parte ya de que el campo y todas esas cuestiones culturales, recursos naturales, incluso, pues no los consideran, hasta donde usted ha dicho, como riqueza, los recursos naturales tampoco, porque un país puede ser catalogado muy rico solo por el hecho de tener más agua, por ejemplo Colombia con tantos páramos. Entonces a eso también viene la idea de lo de la tratados de libre comercio. Por ejemplo, todos estos países nos ponen también el ojo a nosotros, porque puede que nosotros no seamos ricos en cuanto a bienes, pero tenemos muchos recursos que ellos pueden utilizar y ellos saben que van a tener por ver que disponer de ellos porque a ellos se les están agotando. Entonces, en cuanto al tema así de como cultural y así de la cosa de los campesinos en ese autor,
parece que si no los tiene en cuenta, profe. Muchísimas gracias por el aporte, estuvo muy valioso también ahí lo que decías, lo que decía Camila y Luis, ¿ya recuperaste la idea? Sí, las pusieron y todo. Dale, dale, cuéntalo, dale. No, pues, se me fue la paloma la que iba a decir, pero más que todo eso, que la diferencia, las soluciones que nos da Martín Senosa, no, así como para que nos ayude, yo creo que no nos ayudaría, porque pues él no está centrado en los problemas de país, él está como algo más como informado como por, él es primero que por los mismos libros que escribió, está como más generalizando, en realidad no se mete en lo íntimo de un país, los problemas que en realidad tienen, entonces yo creo que nos ayude mucho las soluciones que él nos da. Águila de Arturo Escobar. Muy bien, muchas gracias. Y miren que volvemos a lo que hemos ido abonando en las dos sesiones anteriores. Estoy muy preocupado por la baja participación, no tanto vamos como por la nota de acá, sino porque dentro de 8 días hay debate y todos tienen que participar porque es la mitad de la nota del parcial. Entonces, porfa, ahí, pues primero, felicitaciones pues para los que han estado pendientes, pero espero que los demás, para el próximo ejercicio, estemos muy conectados. Van a ser muy precisos los espacios de intervención, pero sí necesito que tratemos de participar en la medida de lo posible para darle como más dinámica al espacio. Pero volviendo, dale, Steven. No, profe, hágale. Siga, siga. Ah, dale, bueno. No, volviendo a lo que han dicho ustedes, creo que estamos en la misma línea y es, ¿cuál es el tema de Amartya Sen? Independientemente que él sea de la India, que es un país que fíjense que es Oriente, sus postulados son postulados de Occidente, son postulados de Europa, son postulados digamos, de lo que mal se llama países desarrollados o primer mundo. Y ellos, o ese concepto que nosotros tenemos de pobreza, no es un concepto que hayamos elaborado nosotros. Miren, el concepto de pobreza nosotros lo sacamos del Banco Mundial, lo sacamos pues, de esos organismos internacionales, pero cuando nosotros vamos a elaborar nuestros propios conceptos de pobreza según digamos, una reflexión nuestra desde Colombia, pues, qué es lo que queremos. O sea, porque finalmente determinar que ese rico mm, no es necesariamente esa visión. Entonces, no, un país donde todos tengamos millones y millones de pesos en nuestras cuentas. Primero, eso no es posible en la lógica, pues, como económica. Y segundo, eso no es necesariamente la riqueza que nosotros buscamos. Mm, por ejemplo, ahorita se habla mucho del buen vivir, ¿sí? Del buen vivir, que además es algo que viene desde lo indígena, que a mí me parece que eso debería ser una forma diferente de concebir qué es riqueza. ¿Y cuál es la lógica del buen vivir? No sé si ustedes ya la han escuchado. Pues la lógica del buen vivir es cómo me siento satisfecho yo con mi vida. ¿Sí? Cómo siento que puedo hacer lo que quiero, cómo siento que puedo con lo que hago conseguir lo que yo considero que necesito, sin que eso caiga en la lógica del consumo exacerbado, ¿sí? Entonces, o sea, el buen vivir no es estar como teniendo con qué comprar cada 15 días o con cada mes, no sé, lo de tecnología de punta o la ropa de marca, que bueno, eso puede hacerse, obviamente. Dale, Andrea, interviene, aporta. No, profe, que justo pensé eso desde el inicio. Yo decía, el concepto de pobreza o vivir bien es dependiente de cada quien. Porque, por ejemplo, de hecho, el dicho que dice es pobre el que no tiene tierra. Por ejemplo, pues un agricultor que es propietario de su tierra, ese puede ser rico, pues hablándolo desde ese término. ¿Por qué? Porque él tiene sus alimentos, no tiene que pagar una renta, se abastece de su agua, tiene su energía, tiene sus cosas, y para él esa es su plenitud, y para él es vivir feliz, y él se va a sentir rico, ¿sí? Entonces yo digo que eso depende de cada quien, de su posición. Muchísimas gracias, Andrea. Y sí, creo que eh, el problema también consiste en que la imagen de qué es ser rico y qué es ser pobre es una imagen que no es nuestra. O sea, es una imagen que nos están imponiendo
y que no es necesariamente la que deberíamos construir. Entonces, por ejemplo, los indígenas tienen esa idea del buen vivir que me parece que eso hay que leerlo y creo que también tratar de mirar qué de ahí se toma, pero también que entonces no es riqueza necesariamente, entonces que rico es tener varias casas y carros y grandes cuartos con ropa y acceso a todo lo último de la tecnología. No, porque finalmente ese es un concepto de riqueza alrededor de bienes de consumo, que es lo que nos está diciendo Amartya Sen. Y es más, Amartya Sen dice que eso también es libertad. Yo soy libre y la medida en que yo puedo consumir más, según ese texto. Pero lo que estamos tratando de hacer aquí es mirar que eso no es necesariamente ser libre, eso no es necesariamente ser rico, sino también pensar cómo, es más bien cómo estoy satisfecho con mi vida. Miren, de pronto cuadramos una sesión para ese tema. No sé si ustedes han leído de pronto a Byung-Chul Han, bueno, no sé si lo estoy nombrando bien. ¿Ustedes conocen quién es él? Byung-Chul Han, bueno, pues, ¿alguno de ustedes ha leído a Byung-Chul Han? No, profe, ni idea. Bueno, él es un, digamos, filósofo. ¿Vas a decir algo, Luis? No, lo mismo, profe, ni idea, ni idea. Bueno, no me preocupen, tampoco es que sea así que tan popular. Él es un Profe, filósofo. profe, antes de que continúe usted y me disculpa, Dale, pues, no, dale, claro, habla. también. Profe, pero es que yo también viendo pues en un tema como crítico, entonces Sí, estas dale. personas que ganan esos premios Nobel de economía y todo eso, supuestamente, primero, ¿quién se los otorga? Y segundo, ¿por qué no los aplican? Porque supuestamente eso es para un bien común. Entonces uno queda como que en la duda siempre de que todas estas personas que reciben todos esos premios y entonces, ¿qué? ¿Para dónde es? ¿Hacia qué lado se va todo esto? Pues es como Eh, una inquietud que tengo al respecto de todos estos temas. no, muy bien, Julián, y creo que es que eso, a eso es a lo que vamos. Porque creen que en las dos sesiones nos dimos, no, o le di tanto tiempo a hablar de qué es Occidente, de cómo Occidente se construye alrededor de negar lo demás, de negar lo que es Oriente, o bueno, de subvalorar lo demás más bien. Y es que hoy vemos eso, entonces es premio Nobel porque él se configura según un proyecto, y ese proyecto, ¿cuál es el proyecto de Occidente? Entonces él puede que esté haciendo lo correcto según un proyecto político, social y económico que se ha configurado a lo largo de muchos años, pero que no necesariamente se recoge o puede recoger al resto del mundo. Y no necesariamente eso que, digamos, que funciona para ciertos países, que son los países desarrollados, funcione para nosotros. Entonces, claro, él se gana el premio Nobel, pero es que ¿dónde dan el premio Nobel? ¿Quién, quién, qué intereses están, digamos, esas cosas? No hay nada ingenuo. Esa es la otra, los intereses que están debajo de todo eso. Claro, Julián, ahí no hay ingenuidad, o sea, ahí todo está, digamos, como muy relacionado. Pues, ¿no? Bueno, he tratado de ser un poco como objetivo, pero es que ser neutral en esto es muy difícil porque uno tiene que mostrar la postura. Eso sí, les reitero, desconfíen mucho de lo que yo os digo, de lo que yo les digo, porque puede que yo también esté, digamos, interpretando todo hacia mi construcción como ideológica, pero sí les quiero decir que, que esto de esta lectura, por ejemplo, de Amartya Sen, está bien, bueno, o fue premiado porque es que corresponde a una lectura del mundo que tiene un proyecto llamado de muchas maneras, dentro de eso se ha constituido como el proyecto de Occidente. Pero fíjense que cuando nosotros empezamos a mirar a Amartya Sen, y bueno, ¿y eso cómo le ayuda al campesinado en Colombia? Profe, pero viéndolo de la otra forma, tiene ideas muy vagas, pues, o sea, ¿cómo va a pretender de que Ecuador, Colombia, Venezuela, pues toda Centroamérica vamos a tener, o nos van a medir con el mismo rasero? O sea, es que también, yo no sé, falta como de qué diría yo ahí, de percepción, o sea, la percepción de uno ahí en ese tema es que el señor o no hizo bien el estudio, o no proyectó bien, o porque es que medir todo con el mismo rasero no era como lo lógico. Pienso Sí, yo, pues, es mi humilde opinión. no, claro que sí, Julián, pero mira, por ejemplo, que de todas maneras hay elementos que ellos dicen que nosotros asimilamos, el concepto de riqueza y pobreza. Fíjate, no sé si ya todos habían hecho una evaluación de ello, como lo plantea Andrea, pero muchos pensamos que ser rico es tener bienes de consumo. O sea, es decir, eso que está diciendo Amartya Sen, de que es ser desarrollado, de que es ser libre, es básicamente también el concepto de que es ser rico. Y para nosotros la riqueza está muy asociada en el tema de la posesión material.
Entonces, para mí ser rico es tener muchas cosas, es acumular cosas. Y mira que eso es algo que es muy común acá, y que es muy normal, porque es de alguna manera una lógica que nos han, digamos, como impuesto, pero que la idea de estos espacios también es reevaluar ello. Dale, Andrea, por favor, ahí aporta. Profe, y que también me lleva a colación lo siguiente, por ejemplo, si fuéramos a aplicar esa, que el que tiene muchas cosas es libre, pues finalmente tampoco, porque es socialmente reprimido, porque entonces carga otras obligaciones por el hecho de tener, ¿sí? Es como lo que también encuentra en contexto, y finalmente tampoco viene siendo libre, creo yo. Muy bien, Andrea, y retomamos además lo que les había dicho de Byung-Chul Han. Os voy a buscar bien el nombre. Byung-Chul Han es un filósofo, él es de origen coreano, pero tiene formación académica alemana, y él ha trabajado últimamente, ha estudiado más bien, analizado mucho tiempo, bastante, tema de la relación como entre situaciones, enfermedades mentales, en el tema de depresión, ansiedad, de todas estas situaciones que se están como popularizando, sí, en el sentido terrible de la palabra, o en los últimos años, y él cómo relaciona eso con todo este tema del impacto de las nuevas formas de relaciones socioeconómicas. Entonces, por ejemplo, el que plantea, él dice que ahora uno no necesariamente lo explota, sino que hay una cosa que se llama autoexplotación. Tiene un libro que se llama Psicopolítica y tiene otro que se llama La sociedad del cansancio. Bueno, yo he leído ahí un par de textos de él, pero él, por ejemplo, plantea en La sociedad del cansancio ese tema de cómo nosotros ya no es como la lógica de tiempos modernos de Chaplin, que lo puse ahí intencionalmente en la diapositiva al inicio. ¿Ustedes vieron la película Tiempos modernos de Chaplin? ¿Alguno vio esa película? Yo no, profe. No, profe. Bueno, es una película antigua. Pues, bueno, ¿van a decir algo, Steven? No, que tampoco. Pero es una película Profe, como... creo que es en la que pues el actor Charlie Chaplin pues hace todas las escenas en la parte de la revolución industrial y muy, automotriz. muy bien, Álvaro, exactamente esa es esa película. Se la recomiendo, es de su humor, pues bueno, son películas viejas, no sé qué tanto les gusten a ustedes ese cine, pero ahí Charles Chaplin habla, digamos, como de toda como esa contraparte de lo que es esa industrialización, desde ese humor que él tenía. Pero lo que plantea Ben Chul Han es que ya no es como esa versión de tiempos modernos de Chaplin, donde está otro detrás de uno o obligándolo, sino que ahora se genera una autoexplotación. Entonces, por ejemplo, muchos tienen o tenemos varios trabajos para poder llenar satisfacciones económicas, para poder cumplir con el tema de las deudas de los bancos, porque uno entonces para pagar el celular, el carro, la casa, para pagar las facturas, tiene que tener sí o sí varios trabajos para poder estar como al tiempo con ello. Termino la idea, ya te doy la palabra, Steven. Y eso ha generado que nosotros entonces siempre estemos cansados, pero ya no es otro que nos explota, sino que es uno el que se está autoexplotando todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un aumento tremendo de depresión, o sea, las enfermedades mentales son las enfermedades de nuestra época. Antes era muy raro hablar de depresión, de ansiedad, pero eso está muy relacionado no a que, pues también lo decían, no, es que antes no se mencionaba, tal vez, pero en la lectura de Bien Fan es que tenemos una sociedad que está muy agotada, ¿sí? Y también, ojo, podría uno leer muy en línea de lo que dice Andrea, muy en línea de lo que ha dicho, por ejemplo, Julián y otros, es que tal vez ese concepto de riqueza y de satisfacción no es el que necesitamos. Entonces creemos que ser feliz es consumir más, pero resulta que mucha gente tiene muchas cosas, compra y compra a través de trabajar mucho, incluso la gente que es rica y poderosa, pero mantiene deprimida. ¿Por qué? Porque pues finalmente acumular no es ser feliz, ¿sí? Acumular, bueno, habría que luego trabajar en ese concepto de felicidad, pero acumular es solo acumular, o sea, es tener y tener y tener y tener, pero eso no es necesariamente estar feliz, por eso es el tema del buen vivir, ¿no? Es retomar qué es lo que me hace feliz a mí y hacer ello, ir no sé, si a mí me gusta es la ciudad o la ciudad me gota, si yo prefiero ir al campo, si, es pensar
qué es lo que lo llena a uno y tratar de estar en función de ello. Y eso es lo que, como que ese discurso de riqueza que es muy limitado y muy cerrado, nos ha llevado a nosotros, porque les digo también como autocrítica, porque a mí me pasa, no crean, a creer que tener que ser rico es tener, o ser feliz es tener, acumular riquezas. Y en últimas, lo que pasa es que es gente sumamente agotada, personas porque trabajamos muchísimo, pero que en últimas no somos felices, no estamos satisfechos con nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Depresión, ansiedad, suicidios. Bueno, creo que todos de alguna manera también lo vimos por eso, porque estamos confundiendo la idea de felicidad con la idea de acumulación. Les recomiendo, les voy a pasar unos artículos de él si quieren para que lo lean, que tiene unos artículos cortos en El País por ahí que pueden trabajar, a los libros también son chéveres. Steven y Anderson, creo. Pero bueno, pues en cuanto a lo de la explotación, eso sí, como usted viendo decía, hoy en día ya no se maneja, sino más bien como de uno mismo, no se autoexplota. Pero si un ejemplo así práctico aquí mismo, nosotros podemos, muchos, ya sé que llegan de trabajar y cansados y todo, sacan el tiempo para estar en clase, entonces dejan de hacer otras cosas que supongamos que pueden hacerlo más feliz, ¿cierto? Porque digamos que sea más entretenido, más dinámico o algo así, y no, estamos acá sacrificándonos de alguna otra manera. Entonces, cuando uno también, digamos, un ejemplo es independiente, uno no se explota, digamos, teniendo varios trabajos, sino, digamos, un ejemplo, varios clientes o varios pedidos, y usted tiene que explotarse por A o por B, porque si no, pues se retrasa y lo se va a ver perjudicado. Entonces, luego también entra el contrapunteo que usted dice que la felicidad no es acumular bienes o acumular cosas. Entonces, bueno, uno cae en cuenta de esto. Luego, entonces, bueno, yo estoy aquí trabajando mucho, tengo muchas cosas, pero ¿qué estoy haciendo en mi vida? No la está disfrutando, no tiene incluso el factor tiempo que es invaluable, tiene más valor que el oro y eso, pues la verdad es que vale mucho. Uno que se gana tener mucho dinero, muchas cosas y ni siquiera tiene tiempo para disfrutarlo, estar con la familia y cosas así. Sí, son cosas complicadas, la verdad, pero Muchísimas gracias, Steven. Y con lo que dices de la universidad, yo creo que también es el concepto, o sea, ¿para qué estamos en la universidad? Para mí la universidad no es tanto un tema de explotación, sino más bien un tema de pensar que a futuro me va a permitir tener una estadía más, una forma como más tranquila de ser. sí, Entonces, profe, bueno, sí, claro, también eso es válido, obviamente, eso es como la sí, razón de ser de uno estudiar, pero si usted no se autoexplota estudiando, sí, va a sí. esperar a que el profesor lo explote y usted no va a terminar adquiriendo el conocimiento, va a terminar es copiando, pidiendo la copia, haciendo esto, entonces uno, muchas cosas que quedarían de eso de autoexplotarse. No, claro, y además porque fíjate que la sociedad nos lleva a ello. O sea, uno quisiera poder estudiar sin tener que trabajar, o sea, para poder hacer las cosas, pero resulta que la realidad es más compleja y no nos deja ello. Pero bueno, había levantado creo que Anderson y luego Andrea. Pero, profe, digamos, para acabar, digamos, de redondear lo que está haciendo el compañero, pues sí, digamos, se maneja de esa manera y pues también digamos, como de cada persona, cuál es como ese interés y cuál es como esa cosa o esas cosas que lo llevan a eso. Digamos, tengo un par de ejemplos que son grandes celebridades y pues me causó curiosidad cuando los escuché. Una vez, no sé si se acuerdan o los que pues digamos vemos fútbol, el que fue arquero del Barcelona, Virtus Valdés, antes de salir él estuvo lesionado y entonces tuvo que ir a Portugal a que le hicieran las terapias. Y la ironía de la vida era que, digamos, él tenía carro y se vio en la necesidad de montar en tren. Y él decía que él disfrutaba de eso porque él, cuando empezó a ser profesional, él había perdido como la noción del tiempo, la noción de la felicidad y la noción de disfrutar lo que realmente a él lo hacía feliz. Y el corredor de Fórmula Uno, que es Fernando Alonso, que una vez sí lo dijo en una entrevista, que él algún día quisiera ser una persona libre. Imagínense tanta plata que tienen ellos y diciendo eso era en el sentido de que porque ellos tenían que usar la ropa de los patrocinadores. Entonces, digamos que son esas como esas contrapartes. Los que tienen mucho quisieran tener una vida, digamos, normal. Y los que no tienen, digamos, quisieran tener como
como estar en lo alto. Y digamos, pues son esas contrapartes del profe, digamos que cada uno ve, es como interiorizar en sí qué es lo que le hace feliz y llegar a ello, independientemente si tiene riqueza o no, o bien esos servicios. Sí, y antes de darle la palabra a Andrea, Anderson, me parece muy valioso lo que dices también en ese sentido, de que por qué ambos están insatisfechos. O sea, porque el que tiene mucho dinero está insatisfecho y porque el que no tiene lo está. Porque es que ambos están concibiendo la felicidad y la riqueza solo de una manera, que es en términos de la capacidad de acceso a bienes y servicios. Ojo, yo no estoy haciendo un llamado a la pobreza, o sea, al que, como a la lógica de que hay que ser feliz siendo pobre, sino más bien en poner un punto medio, en buscar cómo hay otras formas, o sea, cómo podemos construir nuestra felicidad, no en esa única forma competitiva que tenemos, sino también buscando cómo estamos como satisfechos con nuestra vida, que eso no tiene que ser pues la acumular caudales y caudales de millones, a explotar o superexplotar a otros también, porque esa competencia a veces es así, sino en sentirme satisfecho, digamos, como con mi vida y demás. Dale, Andrea. Profe, no, yo quería era hablar acerca de lo que decía, por ejemplo, el compañero Steven, retomar ahí una partecita. Lo que pasa, profe, es que a nosotros nos pusieron en una carrera de la vida donde nos dijeron nace, crece, reprodúcete y produce y muere, ¿sí? Entonces, hasta que tú no consigas tu casa, carro y beca, no eres pleno, se supone. Entonces, con lo que dice Steven, es que, por ejemplo, en el tema de la universidad, sí, pues acá todos tenemos un propósito y finalmente hasta el gusto, porque estudiamos la carrera que se supone que nos gusta y que queremos. Sin embargo, ¿esto para qué es? Pues para prepararnos para más adelante tener otro tipo de trabajo, yo qué sé, o tener mayores ingresos. Finalmente todo es en función de eso, de querer tener ingresos para querer conseguir esas cosas que la vida nos puso, o sea, que consigue tu carro, ten tu familia y que todos estemos bien, ¿cierto? Esa es la mentalidad que nos han de una u otra manera impuesto socialmente. Entonces, con base pues, a lo que decía Steven, pienso que el enfoque que él está diciendo era ese, que el estudiar nos hace también, ¿cómo fue la palabra que tú usaste ahora? Bueno, sí, Autoexplotarnos. Autoexplotados, claro, porque vamos es en función de eso, de conseguir una mejor opción más adelante. No, sí, tienen razón, o sea, porque finalmente la realidad no nos permite hacer las cosas de manera adecuada. A mí, por ejemplo, me pasó en la maestría, y es que, claro, la maestría nos pedía a nosotros a veces 7 libros a la semana, 8 libros, y estaba yo corriendo, porque pues tengo un trabajo, también soy profe hace mucho tiempo, y no podía dedicarme a la maestría como quería, y era trasnochar, no dormir bien, a veces leer en diagonal, que es leer casi como los elementos centrales del texto, pero yo odio esa lectura porque para mí la lectura también es placer y es lentitud. Pero era ¿por qué? Porque tenía que hacerlo, o sea, no tenía otra forma para poder cumplir con ambas cosas. Y es porque, claro, aquí no hay, digamos, como un incentivo para que uno pueda estudiar y dedicarse a ello, sino que nos toca así como a las malas a veces. Y eso tiene que ver porque este sistema está diseñado de esa manera y hace que rompa. Pero como que tratando de llegar al consenso, y además ya casi estamos, ya nos faltan 12 minutos de clase, es mirar que si ustedes comparan, bueno, vamos a terminar de leer las diapositivas y ya hacemos como las últimas reflexiones. Entonces, bueno, había dicho que en la última parte Arturo Escobar decía que la pobreza cobra sentido por el primer mundo en comparación de las posiciones que tienen con relación a las nuestras, volvemos ahí al tema de lo que hemos discutido todo este tiempo, y elementos como la cultura y demás pasan por accesorios, y que la única forma de entender la salida de la pobreza es el acceso a bienes que la moderna aprovecha. El desarrollo, ojo acá, dice, nunca fue concebido como proceso cultural, sino como un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente. Volvemos a lo que creo que ya había dicho Julián. Mira, aquí está diciendo Arturo Escobar lo que tú estás diciendo, Julián. Mira, sé que nunca fue pensado como un proceso cultural, o sea, es decir, que entiende las sociedades, sino como un sistema de intervenciones, unas técnicas que le funcionan a todo el mundo. Y nos resulta sorprendente que el desarrollo se convirtiera en una fuerza tan destructiva
para las culturas del mal llamado tercer mundo, irónicamente el nombre de los intereses de sus gentes. Y miren aquí, que supuestamente el desarrollo, las políticas del desarrollo se han generado pensando en cómo generar, pues, que supuestamente mejorías para el tercer mundo. Esto es Amartya Sen, pero lo que hace Arturo Escobar es que es ilógico o es curioso que termina siendo una forma de destruir las culturas del tercer mundo. Y miren lo que hemos estado hablando acá. Cuando estamos hablando del mismo tema de la concepción de riqueza, nosotros en un país que tenemos pueblos indígenas, tenemos cultura, tenemos afro, tenemos todo este mestizaje alrededor de lo que nos compone a nosotros como sujetos, pero la única como condición o concepción de riqueza está asociada a esa, tener bienes y acumular bienes, y nos ha negado esas otras formas digamos, como de querer como cultural. Te recomiendo ahí una película que vi hace poco, no sé si se vieron Capitán Fantástico, no sé si lo recomendé en la sesión, no creo que fue en otro grupo. Capitán Fantástico, ¿la han visto? No, No, señor, no lo he pues, visto. No, entonces les voy a poner tarea para que se vean la película de Capitán Fantástico. Es una película que pueden ver en familia, bueno, tiene algunas cosas, pero en Capitán Fantástico se van a encontrar dos polos opuestos, digamos, de proyectos vitales. Un proyecto vital de alguien que se cansa de todo y se va a vivir a la montaña con su familia, y cómo se encuentra, voy a hacer el menos spoiler posible, él tiene que volver a la ciudad, una película de Estados Unidos además, tiene que volver a la ciudad y se confrontan esas dos visiones de mundo. La visión de él que había estado pues como en la montaña muchos años, y cómo la realidad es otra en el comercio y eso. Me parece bella porque además no es como, o sea, hace como una muy buena, muy buen paralelo mostrando los matices positivos y negativos ya en dos casos. Y bueno, ya en la conclusión ustedes la podrán ver. Se llama El Capitán Fantástico, que es con Viggo Mortensen, el del Señor de los Anillos. ¿Dónde la encontramos? Ah, esa la encuentran fácil, yo creo que en Cuevana y demás. O sea, es una película de hace como 2, 3 años, tal vez. No es reciente, no es como no es como creo que si puede nos la pone ahí en la plataforma, si de pronto la llegas a encontrar. listo. Si la encuentro, se las paso. Si no, bueno, o más fácil se las mando, creo que al WhatsApp. Me queda más fácil buscarla por ahí, mandarles el link por el WhatsApp. Y en Capitán Fantástico pueden encontrar esas dos como lecturas de sociedad, como dos extremos, tal vez ya dos extremos, donde uno permite como concebir ello. Pero fíjense que uno mira esto, sí, ya esto, y cuando uno ya va aquí a lo que plantea, por ejemplo, Amartya Sen, que el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades, que el desarrollo exige la eliminación de las fuentes de privación de la libertad, que son la pobreza y la tiranía, y que se asocia ausencia de libertades con la carencia de acceso a servicios básicos. Miren que ahí ya uno empieza a discutir eso que al principio nos parecía muy cierto, ya no lo parece tanto, porque esa lectura entonces de que es ser libre, según Amartya Sen, entonces dice, por ejemplo, que los pueblos indígenas de América Latina son esclavos en la medida en que no tienen acceso a servicios básicos, y lo son. Es decir, no digo los pueblos que están pues como empobrecidos y marginados, sino los pueblos que culturalmente tienen otra forma de ver la realidad, otra cosmogonía. Y como yo le voy a decir a un pueblo, según por ejemplo esa lectura de Amartya Sen, lo voy a tener aquí, que es que ustedes no son libres porque entonces ustedes no tienen acceso a servicios básicos. Y volvemos a lo que decía Julián, que también me pareció muy pertinente. Entonces, él está hablando según quién, está hablando según un discurso, que es un discurso que es válido, que tiene ciertos valores, pero que no puede volverse el único discurso ni la única forma en la que nosotros entendemos la realidad. Miren cómo eso, que al principio nos parecía a todos como tan claro, como tan todos de acuerdo, al final ya no lo es tanto, ya no es tan, digamos, como tan pertinente como al principio. Pero bueno, quedan 5 o 6 minuticos, creo que espero unas reflexiones finales sobre esta charla de hoy.
si participan los mismos bien, si pueden participar más mejor, porque se recuerden que estoy subiendo participación semanal. Entonces, no sé, por favor, reflexiones sobre este tema que trabajamos hoy. ¿Les gustó o no les gustó? Propuestas también. Profe, pero usted va a subir todo este material a la plataforma, ¿cierto? O sea, lo que expuso ahí en las diapositivas y el video más lo otro, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ok, gracias. ¿Y tu opinión, Julián, ya que estás interviniendo sobre el espacio? No, profe, pues como, la verdad, pues, como le había dicho ahorita, este tema de escoger de pronto una persona que se haya ganado un título, pues, un premio Nobel, y tenerlo como referente contra otro que que fue un doctorado, que tiene un doctorado, y los dos tienen doctorado, pero que es colombiano, pues, o sea, suena más aterrizado las propuestas e ideas que tiene este señor, o sea, el colombiano. Pero entonces uno, como yo le dije ahorita que tuve como esa inquietud, ¿cómo es que escogen a una persona que en realidad tiene un título Nobel, como por decir algo, porque hubo unos intereses ahí por debajo de cuerda, porque pues eso así lo ve uno también, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo aplica eso en definitiva aquí a Centroamérica? Porque pues siempre nos van a ver es así, nos van a ver es con esa terminología de tercermundistas, del país de los países que nos acopian a nosotros todo el tema pues de las comidas, de los insumos, de las frutas, de las hortalizas, más no un país que va a salir con un desarrollo en un tiempo más avanzado, porque pues uno cree que estas personas antes le van a ayudar a uno a sobresalir de todos estos temas, a sobresalir, a salir adelante, a que no lo cataloguen con estos términos, pero en realidad pues usted también fue muy claro y la verdad es que uno también tiene ese concepto de que la verdad es que los intereses se crean intereses y con los países superpotencias mundiales ya nos tienen ahí a nosotros como, y que siempre vamos a estar es ahí, porque esos son los que también idean todos estos temas de guerras entre estos mismos países. Mire lo que está pasando aquí en Colombia, mire lo que está pasando en Venezuela, mire lo que está pasando en todos estos países. Entonces nosotros nunca pues como que no vamos a salir de ahí de ese mismo tema, de ese mismo ciclo, vamos a estar como que en ese mismo ciclo, mejor dicho. Gracias, profe. No, dale, muchas gracias a ti, Julián, por la lectura. Y igual creo que la idea, recuerda, este seminario es problemas, ¿no? Entonces es problematizarlo todo, pero también, ¿por qué no? Por ejemplo, para el final de este espacio empezar a mirar propuestas de transformación, que creo que hacia allá debemos ir. Levantó la mano Luis. Dale, Luis, por favor. Profe, pues referente al tema de Martín Sen y de Arturo Escobar, sin tener pues la capacidad de conocimiento que tiene el señor Martín Sen, yo me quedaría con Arturo Escobar, porque pues va como más al punto, como más a lo que necesitamos, pues hablo ya como en el medio de nosotros, que más nos ayudaría más en el momento como a salir como economía adelante, me quedaría con el antropólogo y economista y después ya cuando tengamos algo más desarrollado, pues eso sería como mi aporte. Muchísimas gracias, Luis, por tu aporte. ¿Alguien más tiene alguna última intervención para cerrar este espacio? Bueno, muy agradecido pues como por este encuentro de hoy. Profe, disculpen. Dale, claro. Profe, esto, lo de la lectura del libro de Oriente, ¿cuántas hojas son mínimo? No, son 2 páginas mínimo, más o menos 2 páginas, no te preocupes tanto. O sea, yo priorizo calidad, o sea, traten de hacer un buen ejercicio de resumen, que sea riguroso. No, a mí el tema de la cantidad me parece irrelevante realmente sobre la base de ver que el ejercicio es juicioso. Entonces no te preocupes tanto por eso. Bueno, antes de cerrar les cuento, la próxima semana... Esas parejas, profe. Dime. Esas parejas. No sé.
Puede ser un resumen en pareja, no, no sé, porque en resúmenes pareja como que uno hace el resumen y el otro Apoya. el otro apoya, sí, el otro hace porras. Pero para el debate de la próxima semana sí va a ser en equipos. Les recomiendo que, bueno, vamos a mirar ahí cuántos equipos se pueden formar, pues equipos de a 2 y de a 3, para poder pues como tener algunas ideas claras. Va a ser un ejercicio corto de 1 hora, ¿no? O sea, intervenciones máximas de 2 minutos. Vamos a tener la próxima semana también a Camilo Serrano, que les cuento, es un amigo que está haciendo el doctorado en México y ha hecho una tesis sobre clientelismo, para que miremos que ese tema del clientelismo no es tan accidental. Les voy a pasar también como con tiempo el artículo para que lo miren si pueden. Nos va a acompañar también media horita, 40 minutos hablándonos, porque está ocupado, y daríamos el resto del espacio para el debate. Pero bueno, Mariana Cifuentes. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Kelly González, Vanessa González. Presente, profe. Listo. Daniel González. Presente, profe. Listo. Steven Herrera. Profe, presente. Listo. Lizeth Ladino. Pero creo que ella me había dicho que creo que tiene excusa. Voy a ponerla aquí en blanco. Felipe Lazo. Profe, por ahí ya digo que presente. ¿Quién? Felipe Lazo y Linda Ladino. ¿Sí? ¿En dónde? En el chat. Ah, listo, listo. Ya. En el chat, profe. Listo. Jennifer Loaiza. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luisa Fernanda López. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Santiago Moreno. ¿Santiago no vino? Ya. Bueno. Angie Osorio. Angie Osorio tampoco estuvo. Bernardo Palacio. Presente. Juan Camilo Quiseno. Presente. María Camila Ramírez. María Camila no ha venido, ¿cierto? Juan Sebastián Velázquez. Presente, profe. Listo. Y Valentina Vélez. Presente, profe. Listo. Bueno, ya son las 8:32. Voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy, a todas también. Espero pues que el próximo ejercicio que va a ser debate va a ser participación. Recuerden, es la mitad de la nota del primer parcial. Espero que por lo menos los que no han participado también lo hagan para que no se les empiece a afectar la nota. No va a ser un ejercicio enciclopédico denso, sino a partir de lo que hemos discutido estos días. Entonces digamos que no va a ser tan complicado. Un ejercicio de debate sobre los tópicos que voy a poner y que van a estar pues como participando con ello. Voy a ver si invito a alguien más para la moderación para que no se vea de pronto parcializado, o de pronto le digo a alguien de la U que nos acompañe. Y nada, espero que este espacio les haya gustado y nos seguiremos viendo las próximas semanas. Hasta el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte. Recuerden también el tema de la ficha de lectura e intervenir en los foros de la plataforma. Profe, muchas gracias. Feliz